Oye bien, la fe está aquí. ¿Quieres tener verdadera fe? Es aquí el origen de la fe. Aquí. No vas a conseguir fe en ningún otro lado. Olvídalo. Olvídalo. La fe no es algo que se consigue asistiendo simplemente a la iglesia. La fe no es algo que se consigue simplemente diciendo estoy sirviendo. Puedes servir a Dios pero sin fe. Puedes ser muy activo en la iglesia pero sin fe no sirve. Lo único que agrada a Dios, recuerda lo que está escrito, lo único que agrada a Dios es la fe. El justo por su fe vivirá. Y es por eso que las cosas espirituales no tienen sabor para nosotros, porque no tenemos fe. Lo único que hace que las cosas espirituales tengan sabor es la fe. ¿Ya entendiste? Sin fe todo nos parece insípido. No lo discernimos, no lo saboreamos, no lo experimentamos, nos cansa, nos aburre, nos es pesado, etcétera, etcétera y etcétera, porque no tenemos fe. Entonces, desde ese punto de vista, chécate tú mismo y di, ¿cuál es mi estado? ¿Me satisface el adorar a Dios de esta manera? ¿Me satisface adorar a Dios de una manera espiritual? ¿Me satisface? ¿Puedo comprender estas cosas espirituales? Pregúntate tú mismo. Y si tu respuesta es no, entonces, o medio que sí, porque no hay ni medio que sí, existe un sí o existe un no. No hay medias tintas. O tienes fe o no tienes fe, porque no hay media fe. Y si tu respuesta es medio que sí, medio que no, no, para nada. No tienes fe. El verdadero cristiano que tiene fe se goza. Mira bien, hermano. Dos hombres, azotados, heridos, metidos en un calabozo oscuro, encadenados, adoraron a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuál fue el resultado, mi hermano? ¿Gilson puede hacer temblar el estadio? Para nada. Para nada, mi hermano. Pero dos hombres sí lo hicieron y rompieron cadenas con su adoración y su oración espiritual. ¿Estás oyendo, cristiano? ¿Y nosotros? ¿No te has preguntado? ¿Y nosotros, Señor? ¿Rompemos cadenas de impiedad? ¿Rompemos cadenas de pecado? ¿Soltamos a los cautivos del diablo? Dime. ¿Hacemos temblar este lugar nosotros, hermano? Lo único que tiembla es tu silla porque tienes sueño y te vas a caer, ¿verdad? Nada más. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, cristiano? ¿No te lo has preguntado? Suena demasiado grande, suena demasiado contrastante, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad. No podemos seguirnos engañando. La verdadera adoración y alabanza espiritual desata el poder de Dios, porque Dios mora en las alabanzas de su pueblo. Lee, hermano, lee, aquí está escrito, lee. Cuando el pueblo de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 5, Salomón estaba adorando a Dios en función de esto.
La gloria de Dios descendió y llenó el templo, dice la palabra. ¿No es así? ¿Qué debería de suceder en cada culto de cada iglesia cristiana? ¿Qué debería suceder? Que la gloria de Dios descendiera realmente, la presencia de Dios descendiera, pero no es así. Todo es emoción, todo es carne, pero saliendo de afuera todo se borró, se olvidó. No sirve, se acabó, no trae nada. La gente sigue pecando, la gente sigue sin santidad, sin amor, sin nada. ¿De qué sirvió? No sirvió de nada. Tal vez te parece grande e imposible lo que estamos pidiendo, lo que estamos buscando, ¿verdad? Pero cada día en mi corazón crece la convicción de que lo vamos a lograr, mi hermano. Claro que sí, porque la palabra de Dios es fiel. Es fiel. Dios es fiel y veraz. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y si Él ha dicho, alábame, sacrifícame, tráeme sacrificios y yo voy a habitar en medio de ti. Eso vamos a hacer, no otra cosa. Pero mientras son peras y son manzanas, como dicen por ahí, nos está costando y nos va a costar entender esto para ver si logramos unificarnos. Porque cuando la Biblia habla de mirad los hermanos cómo habitan juntos en armonía, está hablando de un mismo sentir. ¿Ah? No basta estar juntos, ahorita estamos juntos. Pero yo te puedo decir con certeza que no hay armonía. No. Tal vez 2 o 3 empezamos a querer juntarnos, ¿no? Órale. Así empieza la obra de Dios desde lo más insignificante, de lo que menos espera. Ahí brota la verdadera obra de Dios. Y por eso, mi hermanito, creo que en mi corazón y cada vez la certeza se aumenta. Y como he llegado a disponerme a un extremo ya muy grande, si puede decir así, si no lo veo, no importa, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su palabra. Pero se necesita fe y tener más fe y sólida fe y aprender a adorar a Dios con fe. Y esa fe está aquí. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué crees que está ahí la fe? Vamos rápido un poquito a hacer historia en la palabra. ¿Quieres? ¿Está bien? Si tienes sueño, hermanito, salve al baño, échate agua fría, pero bien fría, y vas a ver que te despiertes. ¿Ok? Todos sabemos, creo yo, que Dios enseñó desde un principio a Adán y a Eva cómo debían acercarse a Él, a Dios, ¿verdad? Dios enseñó a Adán para que enseñara a toda su descendencia cómo debía acercarse a Dios después de haber desobedecido a Dios. Y vemos un ejemplo de ello en Génesis 4:4. Dice que Abel trajo ofrenda y Caín también. Pero Caín trajo lo mejor de su cosecha. Él era campesino, se puede decir. Pero Abel, habiendo entendido la enseñanza de su padre, no trajo otra cosa, trajo un cordero, trajo un animal. Trajo lo mejor de su ganado, dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abel se había entendido lo que Dios había dicho, lo que Dios había enseñado. Y Dios enseñó desde un principio al hombre
pecador, después de haber desobedecido, si sabes lo que la sentencia que pesa sobre el hombre desde Adán, si sabes cuál es la sentencia, ¿cuál es? Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros los cristianos somos muy alevosos. Oye bien, somos muy alevosos. Yo ya me reúno en una iglesia. Y yo soy cristiano desde hace 20, 30 años. No, yo ya soy salvo. Momento. Eso no es así. En el camino de Dios no hay antigüedad, olvídalo. No, para nada. Nosotros pensamos que por tener, y muchos van más allá y dicen, es que yo soy cristiano de cuna. Oye, yo no sé si en la cuna el bebé se vuelve cristiano. Eso no existe, mi hermano. Estás mal. Pero así es. Y entonces ya no pensamos, ya no meditamos, ya no nos enfrentamos con la realidad que Dios dijo. Adán quiere decir hombre, y dijo: hombre, el día que me desobedezcas y comes de eso, vas a morir. Y Dios no es como nosotros. Dios no se la pasó, repite y repite. Dios habla y sucede. Punto. Dios habla y sucede. Punto. Adán y Eva no lo creyeron con todo su corazón y desobedecieron a Dios. Y nosotros no nos ponemos a pensar, a ver, pesa sobre mí, yo entendí, o cuando me hablaron de Cristo o en la cuna, yo entendí que pesa sobre mí una sentencia. ¿Has pensado que sobre ti pesa una sentencia? ¿Has pensado que estás sentenciado a muerte? Dime. O mínimo cuando te dijeron que vinieras a ser cristiano o aceptaras a Cristo, ¿tuviste conciencia de que pesa sobre ti una sentencia de muerte? ¿Pudiste experimentar en tu corazón el dolor, el miedo de decir: Dios, estoy condenado a morir? Dime. No, para nada, mi hermano, no. Al contrario, te pintaron las cosas bonito, ¿verdad? Nos las pintaron bonito y dijeron: si tú crees en Cristo, todo va a ser feliz, etcétera, etcétera, te vas a ser bendecido, las cosas van a cambiar. No, qué sé yo. Y hoy peor, hoy en día, ¿verdad? Vas a tener abundancia de riqueza, qué sé yo. Y peor, hoy en día te vas a divertir. No, pero olvídate. Pero cuando pones a pensar, pesa sobre mí una sentencia de muerte. ¿Cuándo? No, mi hermano. Pero ahorita hay oportunidad de que lo pienses. ¿Dices que eres cristiano? ¿Crees en Cristo? Entonces, ¿crees en su palabra? ¿Crees en su palabra? Pues esa palabra dice que estás bajo sentencia de muerte. Pero ¿quién tiembla por eso? Nadie tiembla. ¿Quién tiembla? En cambio, ¿qué pasaría si ahorita entra, por decir algo, alguien, un policía te dice, te agarra y te dice, y inmediatamente cuál es la reacción? Y ahora, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué? Vámonos, allá se le va a decir, no, pero no, allá se te va a decir que. Y cuando llegas allá te dice usted, no es, claro que sí. Hasta entonces, ¿cómo sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Así fría? ¿Así
¿Soñolientos como estamos? No, mi hermano. Ahorita en tu policía te quita el sueño. Fácil. ¿O no? Pues Dios te está diciendo, estás bajo sentencia de muerte. ¿No? ¿Los demonios creen? ¿Y por qué crees que tiemblan? ¿A qué le tienen miedo los demonios? ¿No? ¿No has pensado? No, ellos no tienen miedo de que Jesús pueda hacer así y los fulmine, no, para nada. Eso es asunto de historietas, no. Lo que tienen miedo es cuando se cumpla la sentencia de ser arrojados al lago de fuego. A eso le tienen miedo y tiemblan. Tiemblan. Por eso uno de los demonios o varios demonios le dijeron a Jesús: has venido ¿a qué? A atormentarnos antes de tiempo. ¿A qué tormento le tenían miedo? Le tienen miedo ellos. ¿A qué? Al tormento del lago de fuego. Dime tú si los cristianos tenemos miedo a ello. Dime. ¿Tenemos más miedo de que nos asalten o no? ¿Tenemos más miedo de un accidente en esta terrible ciudad o no? Pero tenemos miedo de ir a la condena que nos espera. No, ¿verdad que no? Tenemos más miedo de quedarnos sin dinero. Tenemos más miedo de quedarnos en bancarrota, sin trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos más miedo de fracaso terrenal, ¿o no? Confiésalo. ¿A qué le temes más? ¿A qué le tememos más? ¿A la condena eterna o le tenemos más miedo a lo que pueda sucedernos aquí en la tierra? ¿A qué le tenemos más miedo? Pero decimos que somos cristianos, Dios santo, somos cristianos sin conciencia, sin fe. Porque si tuviéramos conciencia, fe, que es conciencia, tendríamos temor y diríamos: Dios, yo quiero saber cómo librarme de ese tormento, cómo librarme de esa condena. Pues Adán eso clamó a Dios. Adán clamó, Adán tuvo temor y Dios le dijo en respuesta: te voy a enseñar cómo puedes tú ser librado del tormento. ¿Qué vas a hacer? Me vas a traer sacrificio. Y Dios dice: yo voy a hacer el primer sacrificio por ti, porque el otro sacrificio lo voy a realizar yo. Y Dios mató unos ovejas y con las pieles los cubrió. Y le dijo Dios: así de hoy en adelante, si quieres vivir, tú y tu descendencia, porque es mandamiento perpetuo, me vas a traer sacrificio todos los días. Si quieres que yo tenga misericordia de ti y puedas vivir. Yo no sé si estás comprendiendo. Quiere decir que si Adán no hubiera obedecido esto, no hubiera podido vivir, ni física ni espiritualmente. No. Hubiera estado bajo el juicio de Dios. Ellos lo entendieron bien. Y desde entonces se viene anunciando y diciendo al hombre: vas a morir, vas a morir, vas a morir. Y Dios permitió que nuestro cuerpo muera para enseñarnos de esa manera que la muerte espiritual existe. Pero fíjate, hermano, que ni aún así temblamos. ¿Cuántos de nosotros vamos a un velorio
y aún de tu familiar. Te pones a pensar en ese momento, Dios, número uno, ¿dónde estará ese fulano, mi familiar? Número dos, es entonces, si ese cuerpo que está ahí tenía vida hace unos días o hace un momento, ahora no tiene vida, quiere decir entonces que la muerte espiritual existe, ¿eh? ¿No debería ser esa nuestra reflexión? Pero ¿qué es lo que reflexionamos, hermano? ¿Qué es lo que pensamos? Nada más. Lo único que hacemos, digo que no está mal. Dijo, claro que sí. A todos nos duele si se nos va un familiar, ¿verdad? ¿O no? Pero nos clavamos ahí. Y ahí nada más está nuestro pensamiento. Ya no está, se fue, etcétera, etcétera. Lloramos y lloramos y lloramos. Pero nunca reflexionamos y decimos, eso que vemos allí, eso que veo allí, ese cadáver, solo es demostración de algo peor, que es la muerte eterna. Y no temblamos, para nada, se nos ocurre pensar eso. Pero ellos lo entendieron bien, Adán y su descendencia, los que quisieron lo entendieron bien y dijeron, entonces tenemos que venir con sacrificios a acercarnos a Dios, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, otro ejemplo, ¿no? Génesis 8:20. Inmediatamente después del diluvio, bueno, Abel, ya viste el ejemplo de Abel, ¿verdad? Ok. Ahora ve el ejemplo de Noé. Inmediatamente después del diluvio, ¿qué fue lo que hizo Noé? ¿Quién se lo enseñó? ¿Por qué hizo eso Noé? Dice que inmediatamente después del diluvio, Noé trajo sacrificio a Dios. Y dice que Dios percibió grato olor y lo bendijo. Y le dijo, multiplícate. Fructifica. Y lo bendijo Dios. ¿Por qué lo bendijo Dios? ¿Por qué le dio vida a Noé? ¿Por qué guardó Noé a Noé en el arca? ¿Por qué? ¿No te has preguntado? Sí, dice que Noé era hombre piadoso y obedecía a Dios, ¿verdad? ¿Dice así? ¿O no? Y decimos, entonces, ¿por qué era piadoso? Y porque obedecía a Dios, ¿Dios lo guardó en el arca? ¿Tú qué dices? Ahí está, adoramos. Y si digo que sí, me ahorco. Y si digo que no, pues entonces voy a decir que no se necesita ser piadoso para alcanzar la vida eterna. ¿Qué voy a hacer? ¿Ves cómo no discernimos bien? No era obediente y piadoso. Obedecía a Dios. Fue el único que fue justo en medio de una generación. Oye bien, toda una generación en el mundo, toda una generación, hombres malos, solo Noé y su familia. Lo mismo está sucediendo hoy, pero no lo discernimos. ¿Por qué Dios guardó a Noé? Si decimos que lo guardó por su sacrificio, somos tan astutos, tan malos, que vamos a decir, entonces no se necesita ser piadoso. Ya ves, Noé no fue guardado ni salvado por ello. Y si decimos que fue por su sacrificio, digo por su piedad, ¿qué decimos? Entonces yo soy piadoso, asisto a la iglesia siempre, soy bien activo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves?
Está terrible el asunto, mi hermano. A veces me da miedo compartir esto porque puede ser arma de dos filos. Es terrible esto. Pero te voy a decir la verdad para los que lo entiendan. Noé no se salvó por su piedad, se salvó por su sacrificio. ¿Ya? Si tú comienzas a especular y decir entonces, quiere decir que entonces sí estaba correcto lo que está escrito, que no es por obra sino por gracia. No, para nada. No confundas. ¿Cuánto discernimiento nos hace falta a los cristianos, verdad? Eso no dice la palabra. Lo que dice la palabra es que una verdadera fe, la verdadera fe de Noé, como está escrito en Hebreos 11, lo llevó a ser un hombre justo. ¿Ya? El fruto de la fe es la piedad. ¿Ya? Y las dos cosas nos salvan. La fe y la piedad son necesarias para ser salvos. Pero la justicia de Dios se basa en el sacrificio. ¿Por qué? Porque no se trata de piedad, se trata de muerte. Yo sé que está resultando difícil esto. Pero tengo que enseñarlo, mi hermano. Abraham 12, 7, 8, igual. Viene la enseñanza desde Adán. Los patriarcas son enseñados a traer sacrificio a Dios. Abraham lo entendió y trajo, dice, sacrificio. Donde Abraham se plantaba en su tienda, lo primero que hacía es edificar un altar y ofrecer sacrificio a Dios. Génesis 26, 25, Isaac lo mismo. Génesis 35, 7, Jacob lo hizo igual. Todos los patriarcas hicieron lo mismo. Aprendieron que tenían que traer sacrificios a Dios si es que querían vivir, si querían ser perdonados por Dios y que ser salvos de la muerte y tener bendición de Dios, tenían que traer sacrificios todos los días. ¿Verdad? Es por eso que eran hombres de fe. ¿Por qué eran hombres de fe? Busca Juan 8:56. ¿Por qué eran hombres de fe ellos, los patriarcas? Aquí vamos a detener un poquito. Jesús dijo así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Por qué eran hombres de fe entonces? Oye bien, cristiano, porque ellos cuando ofrecían su sacrificio veían la sangre derramada. ¿A quién estaban viendo ellos en realidad? Aquí está escrito. Aquí está escrito. Tenían discernimiento espiritual porque tenían fe verdadera. La fe verdadera nos lleva al discernimiento. La fe verdadera nos da visión espiritual. Si tú no tienes visión espiritual porque no tienes fe, enfréntate de una vez a la realidad. Enfrentémoslo. La iglesia de Cristo en estos días no tiene fe, por eso no tiene visión espiritual, por eso necesita cosas físicas que ver para poder adorar a Dios. Pero el verdadero adorador no necesita nada porque tiene fe y ve lo que no se ve.
Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos devuelve, óyelo bien, la fe nos devuelve la visión que perdimos en el Edén. En el Edén Adán tenía visión espiritual. Él podía ver a Cristo, podía ver a los ángeles, podía ver toda la creación espiritual. Él lo veía. Pero cuando pecó, esa visión se acabó y la visión que obtuvo es la visión física. Y se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Estás comprendiendo? Pero ahora Cristo, o la palabra de Dios más bien, nos dice que sí podemos volver a tener esa visión espiritual. ¿Cómo se llama esa visión espiritual? Se llama fe. 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 Y estos hombres de Dios patriarca, cuando ofrecían un sacrificio, ¿estás oyendo? Cuando ofrecían un corderito, su fe les llevaba a ver lo espiritual de ese sacrificio físico y decían: este corderito es Cristo Jesús, que un día va a venir a morir por nosotros en nuestro lugar. Y por esa fe, dice Hebreos 11, por esa fe eran aceptos y declarados justos delante de Dios. Por esa fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fe es visión espiritual. Fe es visión espiritual. ¿Estás oyendo? Eso tenemos que recuperar nosotros y no es imposible, hermano. No es imposible. No te conformes como estás, hermano. Sal de esa conformidad, de esa clase de fe que no es fe. Ahora entiendes, bueno, en Éxodo 29:38 fue esto que los patriarcas practicaron, hicieron, fue instituido después por la ley a todo el pueblo de Israel, es decir, a la descendencia de Abraham. Éxodo 29:38. Me gusta leer esto. Mira la orden de Dios. Dice: esto es lo que ofrecerás. ¿Dónde? Oye bien. Sobre el altar 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Bueno, es bueno leer 40. Además, con cada cordero 1/10 de parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, y la 1/4 parte de un hin de vino. Y dices: ¿qué caramba será eso? Yo no entiendo ni papa. ¿O no? Por eso a los cristianos no les gusta leer Éxodo, específicamente Éxodo y Levítico, ¿verdad? Porque dicen: sí, yo no le entiendo ni papa de eso, ¿qué será? Yo creo que esto me suena más sabroso para comer, ¿verdad? Todo esto tiene un significado espiritual, pero como dice Hebreos, habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, soy niños todavía. 41. Y ofrecerás el cordero
el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Ya? ¿Dónde? A la puerta del tabernáculo. ¿Quieres ponerlo otra vez? A la puerta del tabernáculo. Ahí vas a ofrecer, ahí dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo y a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Oh, Dios maravilloso. Eso debe decirse amén y aleluya. Mira qué maravilla de Dios, hermano. Dios está dando órdenes específicas de lo que se tiene que hacer. Mañana y tarde me vas a traer un cordero. Oye, qué trabajo, ¿verdad? Tú no tienes tiempo para reunirte ni siquiera el domingo. Oh, Dios santo. Ahora no es solo para reunirnos. Ahora es porque vamos a traer sacrificio como ellos. ¿Ah? Gracias a Dios. Ya no vamos a reunirnos nada más por reunirnos. Vamos a hacer lo que ellos hicieron. Vamos a traer sacrificios porque Dios sigue pidiendo sacrificios. No malinterpretes, como te dije la vez pasada. No, porque al rato me vienes trayendo tu gallina negra. No, para nada. No es así. Ese sacrificio es tu vida y tu alabanza. ¿Ya entendiste? Pero lo que quiero que entiendas bien, hermanito, es que si ellos lo hicieron trayendo sacrificios, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero solo de una manera ahora espiritual. ¿Sí? ¿Por qué, mi hermanito? No, pues, yo estoy con teólogos aquí, ¿no? Qué bárbaro. Hebreos 8:5. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 8:5? Me gusta leerlo mejor aquí porque Hebreos 8:5 está hablando de los sumos sacerdotes y se refiere a Cristo como sumo sacerdote, y dice: así que si estuviere sobre la tierra, es decir, Cristo estuviere todavía sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué? Porque allá en Israel, en aquel tiempo se seguían ofreciendo, después de Cristo se seguían ofreciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos nunca creyeron que Cristo vino a cumplir esto. Y dice: los cuales sirven, aquellos que seguían sirviendo en el tabernáculo de una manera física, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el tabernáculo y todo lo que se hacía en el tabernáculo, figura de qué era, dice, de las cosas, ¿qué cosa? Celestiales. ¿Lo estás comprendiendo o no? ¿Sí? ¿Por qué Hebreos dice esto? Digo, si los sacrificios eran solo asunto del tiempo pasado, ya no tiene razón, ya no tendría ningún caso
que específicamente Hebreos vuelva a mencionar estas cosas, ¿verdad? Pero las menciona para que entendamos el porqué de los sacrificios. Y ahí en Éxodo tú entendiste varias cosas. Dice varias cosas que Dios va a hacer en el altar de los, ¿dónde está? En el altar de los sacrificios. Entonces Israel obedeció, y mientras estuvo Moisés, Josué, ellos traían sacrificios y realizaban culto a Dios en el altar. ¿Me estás oyendo? Todo el culto se realizaba alrededor del altar de los sacrificios. Vuelve a Éxodo, ahí está. Todo el culto obedeciendo a Dios, dijeron, necesitamos traer sacrificios. ¿Estás oyendo? ¿Por qué tenían que traer sacrificios? Hebreos 9:22 nos dice en forma general, rápido, la razón. ¿Qué dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No se hace remisión de ¿qué? De pecados, obviamente. ¿Ah? ¿Sí estás aquí, mi hermano? Hoy no estoy predicando, hoy estoy enseñando. Y yo sé que cuando enseñamos, la iglesia se aburre. Es triste esto. Solo 2, 3 están. Yo quiero aprender. Esos son los únicos que van a tener fe. Los demás no. Los demás no. Deberías estar así, mi hermano. Yo quiero tener fe. Y saber estas cosas te va a dar fe. Esto no es historia, esto es real. Esto es real. ¿Dónde se enseña ahora estas cosas de esta manera? Dímelo, dímelo. ¿Dónde? No porque nos creamos los únicos, sino que te lo estoy preguntando en el sentido de que el diablo nos quitó estas cosas y nos dio baratijas, nos dio espejitos para hacernos creer que tenemos fe. Pero él dice, estos tontos yo los tengo engañados. Mientras no sepan cuál es el fundamento y el origen de su fe, son míos. Pero una vez que tenemos fe, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito. Pero se necesita fe. Se necesita fe, verdadera fe. Y la fe está aquí. No te aburras, hermano. Tiene hambre y sed de la palabra y dice, Señor, yo en estas cosas yo no las sabía, nunca las había entendido. Pues estás a tiempo. Mientras tienes vida es para eso. Para que entendamos si quieres vivir. Esto no es asunto de nada más saberlo para que seas teólogo. No, esto es asunto de vida o muerte. Así de grave es el asunto. O tienes fe, vives. No tienes fe, estás muerto, estás acabado. ¿Estás oyendo? Así es que despiértate. ¿Por qué tenían que traer sacrificios en el altar? Porque dice, si no me traes sangre, no voy a remitir, no voy a perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios dio la orden y dijo, vas a morir. Y solo muriendo puedes salvarte, si se trata de eso. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cómo puedes ser libre de una sentencia de ir a la cárcel? No, estoy hablando de acá de la tierra. ¿Cómo podrías tú ser libertado de ir a una sentencia de cárcel? ¿Cómo? Dos maneras. De dos maneras. Una, o vas tú mismo y cumples tu sentencia, y la justicia de Dios se cumple sobre ti. La justicia de la ley se cumple, ¿o no?
¿verdad? Si tú cumples tu sentencia, ¿qué dice la ley? Suponiendo que no fue grave, solo te echaron 10 años y tienes 15 años, ¿a cuántos sales? 25 años, ¿verdad? Aquí está un link para que puedas saber. ¿Qué significa para la ley cuando ya cumpliste su sentencia? ¿Qué significa? El juez dice: has cumplido tu sentencia, por lo tanto estás libre, ahora eres inocente. La ley ya no tiene nada en contra de ti, te puedes ir, ¿verdad? Pero a diferencia de nosotros, ese sí se va bien contento. Dice: volví a nacer. De aquí en adelante voy a aprovechar mi libertad. Yo no sabía lo que era estar cautivo. Ahora que soy libre, vuelvo a vivir. Y se encuentra otro y dice: no seas tonto, aprovecha tu libertad, vive bien, porque allá adentro, olvídate, ahí es la muerte. Pero como no lo hemos experimentado, no aprovechamos esa libertad. Es exactamente lo que nos pasa a los cristianos. Por eso, oye, te lo voy a decir, por eso Dios, oye bien, a un verdadero que lo va a salvar, lo va a meter un ratito ahí. Lo va a hacer que experimente un ratito ahí, para que clame con dolor. Así está escrito, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él me libró del pozo de la desesperación. A todo verdadero salvo que Dios va a salvar, lo va a meter un ratito ahí para que experimente lo que es un poquito estar ahí. Para que motivarlo a que busque esa libertad y se vuelva a Dios, para que Dios lo liberte. Y cuando ese cristiano, ese es libre, Dios, me libraste del pozo de la desesperación. Ahora soy libre, Señor. Pero el que no experimenta esto es cristiano, sí, cristiano. Porque eres, quién sabe, pero soy cristiano. Porque pues me dijeron que era cristiano. ¿Y eso qué es? Pues es creer en Cristo. Dios santo, Dios mío, qué ignorancia, qué terrible. Eso no es fe, hermano, entiéndelo. Por eso está el altar del sacrificio en la puerta de entrada, para que el pecador no, como te dije la vez pasada, el pecador está otra vez, el pecador no puede irse al lugar santo, el lugar santísimo, evadiendo el tabernáculo. Nadie puede ir a la presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Nadie puede ir sin antes pasar y experimentar lo que significa el altar del sacrificio. Ya. Yo sé que te estoy dando carne, hermano, pero ¿cuándo vas a comer bistec? Pura leche quieres, hermano, estás equivocado. Tienes que crecer si quieres, y tienes que tener fe. Y la fe está aquí en estas cosas, no en tonterías que se están predicando hoy en día. La fe está aquí en la palabra de Dios. Nadie puede irse acá si no pasa acá. ¿Por qué? Porque tienes que experimentar aquí. Oye bien, tienes que experimentar aquí la muerte. ¿Ya? Cristo es el cumplimiento de la ley. Él dijo: no vine a abrogar la ley, sino vine a, ¿qué dice? A cumplirla, ¿verdad? Ok. ¿Y qué fue lo que cumplió Cristo? Todo, pero específicamente lo medular, lo básico, cumplió el significado de los sacrificios. Él es y fue el Cordero de Dios, ¿verdad?
Entonces, el cumplimiento de este altar, ¿quién es? Ajá, Cristo, ¿pero qué? Entiende bien, ayer dijimos, hay una diferencia entre solo Jesús y el sacrificio de Jesús. Son dos cosas diferentes. ¿Ve? Una cosa es Jesús, y dijimos, entre nosotros pueden haber muchos que se llamen Jesús, ¿y eso qué? Pero la diferencia de un solo Jesús, ¿qué fue? Que siendo el Hijo de Dios y siendo inocente y siendo Dios mismo, derramó su vida por nosotros. ¿Ya? Esa es la diferencia entre Jesús y el sacrificio de Jesús. Entonces nuestra fe no se basa en Jesús solamente, se basa en el sacrificio de Jesús. Oh, ya entendiste. Aleluya. Aleluya. Es por eso, mi hermanito, que todo el pueblo de Israel, Dios decía, aquí me vas a adorar, aquí me vas a adorar, para que entiendas, si lo vas a hacer de día y de 2 veces al día, aquí en la mañana a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana, los sacerdotes ofrecían todos los días, mientras Israel era fiel en ello, ofrecían sacrificio, holocaustos aquí. Hasta entonces los patriarcas dejaron de hacerlo, y ahora Dios dijo, ahora voy a designar a una casta de ustedes mismos que se van a ser llamados sacerdotes, y ellos se van a dedicarme a ofrecer sacrificios aquí. Y cuando yo los convoque a reunión, está escrito en la palabra, había días de reunión solemnes para todo Israel, dice, vas a traer sacrificios aquí. Y aquí te vas a gozar, dijo Dios. Aquí, vuelve otra vez ¿qué dijimos? Éxodo 29. Oye bien. Oye bien, cristiano, aprende bien, aprendamos bien. Mira lo que dice Dios. 29:42. Esto será holocausto continuo por vuestras. ¿Para cuándo debió haber sido esto? A Israel. ¿Para qué tiempo? Para todas sus. Pero Israel falló. Israel falló. Y vez tras vez se apartaba de Dios, y lo primero que sucedía era que el tabernáculo se suspendían los cultos y los sacrificios. ¿O no es así? ¿No? Y déjame adelantarte un ratito. ¿Estás ahí? Déjame adelantarte un ratito. ¿Sabe? En la Biblia no se menciona a Satanás como tal, como actor, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sabemos que detrás de todo ello está ¿quién? El diablo. Porque el diablo siempre quiso quitar a Israel el altar, el tabernáculo donde están los sacrificios. ¿Por qué? Ahí te lo dejo de tarea. Obviamente. ¿Pero por qué? Ahí te lo dejo de tarea. ¿Está bien? Es para que vayas a aprender y digas, esto sí está bueno, a ver, voy a escudriñar las escrituras, ¿por qué? Y el anticristo que va a venir, el hijo del diablo que va a venir, dice, va a quitar, habla específicamente, dice, y va a prohibir quitar el continuo, porque el diablo le ha quitado a la iglesia esto. ¿Por qué? Ahora estás entendiendo por qué. Esto en primer lugar es un mandato de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermano, no te voy a dejar ir así. Muy sencillo. Te lo voy a decir así. Porque aquí, ahí está. No ahí no. Porque aquí
Cristo con su sacrificio y su sangre aquí destruyó al diablo. Le quitó su poder aquí, aquí. No aquí, ni aquí, aquí. ¿Entendiste? Esto tipifica la cruz, donde Cristo derramó su sangre. ¿Ya? Y aquí Satanás fue avergonzado y exhibido, y Cristo le quitó los expedientes que había en nuestra contra y los clavó en la cruz. Ya. Bendito sea el Señor, aleluya. Al fin estás entendiendo. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor amado. Qué difícil transmitir estas cosas. Es difícil transmitir estas cosas, hermano. Por favor, entiéndelo. Y mayormente si tu cara está así, te comprendo en cierto modo, pero no debes hacer eso. Párate y di: yo tengo que entender estas cosas espirituales, porque ahí está mi fe. Entonces, si Cristo venció aquí al diablo, destruyó el pecado, aquí es Cristo, expió el pecado, entonces nuestra fe se basa aquí. No hay lugar aquí, no está la fe, ni aquí. El origen de la fe es aquí. Aquí. Es por eso que el pueblo debe reunirse aquí. ¿Por qué? Porque Dios prometió hacer algo maravilloso. Lee. Dice 29:43. Allí, hablando del altar de los sacrificios, allí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria. Y número uno, ¿qué es lo que promete Dios? En función de que Dios promete venir a morar con nosotros pecadores. ¿En función de qué? ¿En base a qué? ¿Y en el lugar de qué? ¿Dónde? En el altar del sacrificio. Dice Dios, oye bien, mira el punto rojo. Dios de acá arriba va a descender y va a venir aquí. Y tú como pecador vas a venir aquí. Y aquí el pecador y Dios se encuentran cara a cara. Cara a cara. Nuevamente. Eso es maravilloso, mi hermano. Y Dios le está diciendo a su iglesia: tú vuelves al altar, me vuelves a restaurar el tabernáculo, y vuelves a traerme sacrificios, y vuelves a adorarme. Yo voy a descender para encontrarme contigo ahí. ¿Qué voy a hacer? Te voy a perdonar y voy a sanar tu tierra. Voy a sanar tu vida, voy a sanar tu matrimonio, voy a sanar tu casa, voy a sanar tu iglesia, voy a sanar tu pueblo, porque yo estaré en medio de ti, dice Dios. ¿Estás oyendo lo que eso significa, cristiano? Oh Dios, esto es maravilloso. Por eso el diablo ha quitado esto a la iglesia. Por eso se predica a Cristo, pero no se predica ni se habla lo que significa. Se habla que Cristo murió, perfecto, está bien, pero ¿qué significa eso? Son dos cosas diferentes. Tú sabes que Cristo murió, perfecto, pero ahora la pregunta es: ¿y por qué murió? ¿Y qué significa su muerte? Porque cuando tú conozcas por qué murió y qué significa su muerte, vas a tener fe. ¿Ya comprendiste, cristiano? Valió la pena la lucha de este día. Desde anoche he tenido lucha terrible, mi hermano. El diablo atacando porque no quiere que se hable de Cristo crucificado. Pero Pablo dice: yo no voy a predicar ninguna otra cosa. Yo voy a predicar a Cristo. A Cristo, sí, pero no basta solo el nombre de Cristo, basta a Cristo, pero a crucificado. Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí está el poder. Aquí está la fe. Aquí está la vida. Aquí está el gozo y la paz. Aquí está la salvación, cristiano.
en el altar del sacrificio. Bendito sea el Señor, mi hermano. Es por eso que Dios dijo: allí me voy a reunir contigo y allí voy a perdonar tus pecados. Ahí conocerás que yo soy tu Dios. Ahí conocerás que tú eres mi hijo. Ahí nos reconciliaremos tú y yo otra vez. Ahí. Y todavía Éxodo dice 45:29, lo más maravilloso, dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué anhela Dios? Piensa un ratito en el corazón de Dios, tu creador, el que te hizo. ¿Qué quiere Dios hacer con sus criaturas? Reconciliarse. ¿Qué más? Reunirse con nosotros. ¿Qué más? Darnos vida. ¿Qué más? ¿Hay algo más maravilloso que eso? ¿Qué? Habitar en medio de nosotros. Papá, vuelve a casa. El hijo pródigo vuelve a casa y el hijo y el padre se encuentran ahí. Aquí se abraza el hijo pródigo y el padre. Se vuelven a reconciliar y decir: tú eres mi padre. Sí. ¿Por qué te fuiste, hijo? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te da el mundo? ¿Qué te ofrece el mundo? Mira cómo vienes, harapiento, destrozado. Yo no te creé así. Yo te creé a mi imagen y semejanza. Te di mi gloria, te di dones, pero me desobedeciste y te fuiste creyendo que tú podías hacer y vivir sin mí. Ahora sabes que tú no puedes vivir sin mí, porque yo soy la vida. Yo soy la vida, dice Dios. Vuelve a mí y sacrifícame tu vida aquí. Mañana y tarde sacrifícame tu vida. Y en base a ello, yo te voy a llevar aquí. Y habitarás conmigo una eternidad. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¡Ja! Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Padre eterno. Es lo que vamos a hacer cada culto, cada día. Vamos a venir al altar y decirle: Dios, aquí quiero que encontrarme nuevamente contigo. Aquí estoy, Padre. Te necesito, Señor amado. Ahora sé dónde encontrarte. Ahora sé dónde tengo que ir. Ahora sé de lo que tengo que hacer. Creo que esto te está dando luz, ¿verdad, mi hermano? Ahora ya no vas a divagar. Ya no vas a ver solo a Cristo. Vas a ver a Cristo crucificado. Vas a ver el altar. Y ahora dice la palabra: tienes libertad para entrar. Y dice específicamente Hebreos 4:
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabes cuál es ese trono de la gracia? Ese es el altar de los sacrificios. Para que halles, dice, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Antes de que sea tarde. Yo no quiero que mueras, dice el Señor. Yo quiero que vivas, dice. Pero ven a mi altar. Adórame ahí. Tráeme tu vida en sacrificio y luego dame alabanza. Y yo me voy a reunir contigo. Te voy a perdonar. Y te voy a dar vida. Y vida